Señor, en estos momentos te damos gracias por tu palabra, por la libertad que tenemos de reunirnos, por tu Espíritu Santo que nos habla el corazón, porque tenemos libertad para tener una Biblia, consultarla en casa, y porque tú tienes el cuidado de nuestras vidas para que nosotros busquemos a otros para que te conozcan. Dirige el mensaje a nuestro corazón para que podamos nosotros compartirlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Dios no se equivoca al juzgar, nosotros sí. Dios no se equivoca al juzgar, nosotros sí. En alguna manera nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todo iba bien, pero cuando Adán y Eva pecan, ya todo se pone difícil porque ya no hay claridad, no hay sinceridad, no hay honestidad, hay dobles pensamientos, hay hipocresía y todo eso. Bueno, el primer homicidio fue el de Caín, que mata a su hermano Abel. Una cosa terrible. ¿Ustedes creen que si Abel hubiera sospechado que lo quería matar, hubiera ido con él? Yo creo que si hubiera sospechado, Abel le dice a su papá: oye, mi hermano Caín me quiere matar, ¿verdad? Pero no lo sospechó, porque tenía una calidad hipócrita que parecía una muy buena persona. Y lo mató. Y así, desde ese tiempo hasta ahora, vivimos pensando que sabemos las cosas, que podemos entender lo que el otro está queriendo hacer. Pero muchas veces, hermanos, nos equivocamos y hay que reconocerlo. El único que no se equivoca cuando juzga es Dios. Y este pasaje de Romanos capítulo 2, verso 1 al 5, que vamos a ver solamente, va a ser poco a poco para que ustedes y yo podamos apreciar el mensaje y guardarlo en el corazón. Por eso les recomendaría que sigan aprendiendo la palabra en su casa y cuando puedan, más de las veces vengan a escuchar el mensaje. Uno de los propósitos del apóstol Pablo en su carta a los romanos es demostrar que judíos y gentiles, los que son judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles que necesitaban los judíos ir a traerlos a Cristo, al mensaje, son iguales. Iguales en cuanto al pecado y también en cuanto a la salvación. Aunque el hombre, según la moral, el hombre terrenal distingue en personas buenas y malas. Aquí en el mundo sí hay una distinción muy clara en decir, esta es buena persona, es buena persona. Y alguna frase coloquial o que se escucha, dice, este va derechito al cielo con todo y tenis. ¿Lo han escuchado? O sea, es tan bueno que por sus obras se va a salvar, pero no es así. Porque la Biblia dice que no hay ni una sola persona justa delante de Dios. Y bases bíblicas están en Romanos 3:10, ahí donde dice claramente que cuando Dios vio, no hay justo ni aun uno. Así está escrito. Entonces, desde ahí podemos empezar a considerar quién soy yo. Soy una persona que no soy justa. Desde ahí, ¿sale? Cuando yo digo no soy justo, estoy bíblicamente correcto. Pero cuando yo me siento pues superior a otros, o me siento que soy justo, que no soy como otros, ahorita vamos a ver eso, estoy fuera del mensaje de Dios. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, sin excepción, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ninguna persona que pueda estar en la presencia de Dios porque nunca ha pecado. El único hombre que no ha pecado, que nunca pecó siendo hombre, es Jesucristo, lo sabemos. Entonces Pablo no es un moralista. Aquí no se trata de decir, ay, ¿quiénes son personas buenas? ¿Son buenas personas? No, son malas.
Ni aunque la gente nos diga que somos buenas personas, ustedes no se lo crean. Crean lo que la Biblia dice. Pablo distingue dos grupos de personas. Romanos 1:32, lo voy a leer. No, perdón. Miren que, sí, 1:32 dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es un grupo. Miren cómo dice. Hay personas que hacen lo malo y se complacen con la gente que hace lo malo. Diríamos así, los que hacen las cosas, aunque saben que están mal, y aprueban a los que las hacen. Y diríamos así también, están sinceramente mal. Son sinceros, ¿verdad? Dicen, ando mal, ¿y qué? Y me voy a juntar con los que andan mal, ¿y qué? Al contrario, vente y vamos a hacer lo malo. Hay personas sinceras y así lo dicen. Sí ando mal. Bueno, el segundo grupo está en Romanos 2:1. Y luego dice aquí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Fíjense lo que dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los que hacen las cosas, aunque saben que están mal, pero juzgan a los que las hacen, son hipócritas. Si dijimos que todos somos pecadores, entonces un grupo es los que hacen lo malo y están contentos y invitan a otros a hacer lo malo y no lo niegan. Pero hay personas, como bien dice la palabra, que hacen lo mismo o hacemos lo mismo, pero cuando nos dicen algo, nosotros juzgamos, decimos, no, esta persona es mala, esta persona se emborracha, esta persona se droga, esta persona es chismosa, esta persona es horrible. Y hacen lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahí les va, para que nos caiga mejor el mensaje. Hermano, quiero decirte una cosa. Hay una persona que en la iglesia asiste y anda hablando mal de mí. Y porque ha dicho esto y esto. ¿Y cómo lo supiste? Porque me lo dijo fulana y yo no aguanto. Es una persona realmente chismosa. ¿Se dieron cuenta? ¿Pero qué está haciendo esa persona? Justa, está chismeando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la otra que dice, sí, se ando chismeando, ¿y qué? Si te gusta. Bueno, pero esa persona dice, ¿y tú también andas chismeando? No, yo no. Yo solamente dije lo que tú has hecho, lo que he sabido que tú haces. Y fíjense una cosa muy curiosa. Cuando nosotros hacemos algo, somos muy suavecitos o blandos para juzgarnos, ¿verdad? Pero cuando otra persona hace lo mismo que nosotros hacemos, ¿cómo somos? Duros, enérgicos. Y decimos, ¿pero cómo fue capaz de hacer eso? Y Dios está diciendo, pues tú también no tienes excusa. Tú no tienes excusa porque no sé quién seas. Puedes ser judío, puedes ser gentil, pero en lo que tú estás juzgándolo a él o a ella, tú mismo te estás condenando porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que tenemos que tener mucha sabiduría para hablar. Y hermanos, la verdad es que para decir algo tenemos que tener las evidencias, haberlo visto, oído, y no quiere decir que no hablemos. Quiere decir que, como dice la Biblia, hables con él a solas y le digas, hiciste esto y esto, yo lo vi. Y esa persona está siendo llamada al amor y al arrepentimiento.
Tú fuiste con él y le dijiste a solitas para que no se avergonzara. Eso es lo que hay que hacer. Pero no andarlo diciendo a todas las personas, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Ese es el peor error. Cuando lo dices así, lo cuentan y dicen, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Y así van como 15 personas que ya saben lo mismo y todos dicen, pero no se lo vais a decir a nadie. Entonces, eso que sucede en los dos grupos, fíjense, los que hacen las cosas aunque saben que están mal y lo aprueban, y los que hacen las cosas aunque saben que están mal, pero juzgan a otros, son dos grupos. Diríamos, los sinceros y sinvergüenzas, y los otros también pecadores, pero hipócritas. Y esto es una situación en todos los seres humanos. Yo también me he identificado y he tenido que corregir ciertas cosas y me doy cuenta. Bueno, pero para ambos grupos, vamos a ver el verso 2 de Romanos 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios no se equivoca. Él va a juzgar correctamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Dice la palabra que Él sabe todo lo que pensamos antes de que salgan nuestras palabras por la boca. A lo mejor no salen, nomás se pensó, pero Dios vio. Y esa es exactamente, hermanos, la forma de vivir en el Evangelio, reconociendo que el mal pensamiento llegó y que debo desde ese momento pedir perdón y ya no decir nada. Y Señor, ayúdame a no continuar con este mal pensamiento que tengo. Decir que esa persona es chismosa. No lo digas. Y lo que haces entonces es empezar a ubicarte. ¿A cuántas personas de nosotros que estamos aquí nos molesta que no nos saluden? Sentimos mal que nos voltean la cara. Sentimos mal que no nos invitan. ¿A cuántas personas? A varios, no nos gusta. Sin embargo, cuando nos buscan la cara, nos quieren saludar y nos quieren invitar, qué fácil decimos, ay, es que tengo otras cosas que hacer, es que estoy cansado, es que me acabo de recordar que tengo unas cosas pendientes. Pero es pura mentira, porque la verdad en el corazón no queremos ir. Ahora, ¿Dios aprueba eso? Esa es una pregunta. Esa es hipocresía, es mentira, y la iglesia cristiana no aprueba la hipocresía. Por eso, cuando alguien dice, te quiero invitar a mi casa, híjole, me cuesta trabajo ir, voy a orar. Señor, ayúdame a ir y a tener una buena actitud, una buena cara, a hacer las cosas bien como tú quisieras. Perdóname, porque yo no quiero ir, mi carne me dice, no vayas. Hermanos, Dios va a contestar y les va a ayudar, nos va a ayudar. Pero hermanos, vivir así no funciona. Entonces, dejamos de ser testigos de Cristo verdaderos, porque dicen así, pues mira, yo no sé cómo es cristiano o cristiana, le he invitado todas las veces y nunca quiere venir. Sin embargo, con sus amigos que no son ni cristianos, se ríe y hace fiesta y hasta se echa una copita. Pero con nosotros no viene. ¿Qué modo de ser cristiano? ¿Eso les enseñan ahí en la iglesia? ¿Verdad que no? ¿Habrá esas personas? Claro que sí las hay. Y se enseña la palabra para que vean que dice, no tienen excusa los que hacen esas cosas,
porque el juicio de Dios es verdadero. El versículo 3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjese lo que está diciendo. ¿Acaso crees que Dios te va a perdonar tus pecados porque tú dices: no, yo no quiero problemas, por eso no voy? No, Dios no te va a perdonar si tú no te reúnes a ser un buen testigo de Cristo, amar a las personas como Cristo le hacía, hermanos. Cristo estaba en todo lugar, y cuando lo querían meter en problemas solamente se retiraba. Le ponían trampas. Ustedes recuerden. Pero Jesús no caía en las trampas. Les contestaba bien y se retiraba. Pero una cosa es que te inviten para tratarte bien y que tú te portes mal, y otra cosa es que te inviten para tratarte mal y que tú te quedes ahí. No, hermanos. Jesucristo es nuestro ejemplo, porque dice: no te equivoques. Si tú haces lo mismo, tú no vas a escapar del juicio de Dios. Pero es que soy cristiano, cristiana. Sí, pero haces lo que hacen todos los que no conocen a Cristo. Pero tú eres peor, porque dices que eres cristiano, cristiana, y eres hipócrita. Porque hasta nos preguntan: te estuvimos esperando, ¿por qué no fuiste? Y luego salimos con otra mentirota, ¿verdad? Oh, es que fíjate que... Eso, hermanos, es algo que tenemos que aprender el día de hoy. Tenemos que aprenderlo y dejar claro que no nos equivoquemos si estamos creyendo en Dios, juzgando a los que hacen ciertas cosas y nosotros también haciendo lo mismo. Luego dice el verso 4, dice: Dios, que es rico en bondad, paciencia y generosidad, lo hace con un propósito. Ahí dice el verso 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense lo que dice aquí. Le das poca importancia, le das poco valor a esas riquezas de Dios. No las tomas en cuenta. Menosprecia, le das menos precio, menos valor a su benignidad. ¿Y qué es la benignidad, hermanos? Es ser amables, es ser buenos con los malos. Y quiere decir que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho Jesús si todos somos malos y no tuviera benignidad? ¿Qué hubiera hecho? Pues nos acaba, ¿no? Hay muerte para todos y vuelve a ser una creación nueva, perfecta. Pero no, en su benignidad Jesús fue bueno con nosotros que somos malos y dio su vida por nosotros. Luego dice aquí también paciencia. Miren, hermanos, pongan por favor atención. Dios es paciente. Quiere decir que todo este tiempo que usted y yo pudimos haber fallado en lo que estoy explicando, lo que dice la Biblia, ¿por qué no nos ha pasado algo feo? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque Dios tiene paciencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es que no respondemos rápido a la primera, sino que estamos esperando. Y la paciencia de Dios es esperar. A ver cuándo te arrepientes. A ver cuándo. Y bueno, los judíos se creían mucho. Creían que hacían lo que decía la ley. Pero la ley no decía odia a los gentiles. Y ellos los despreciaban. Y no les tenía paciencia. Los separaban. En Efesios dice que había un muro de separación que Jesús derribó
cuando Él muere. ¿Y qué era el muro? Era verdaderamente una rueda en la sinagoga donde al centro estaban los judíos y ese muro de ladrillos impedía que los gentiles estuvieran adentro. Entonces eran dos grupos, los judíos al centro en la sinagoga y el muro que los separaba, los judíos afuera. Que cuando vino Cristo dijo, no más muro de separación. De ambos pueblos hizo uno. ¿Qué está diciéndonos Dios? Que tenemos que buscar a otros, comprenderlos, dejar de juzgarlos y empezar a orar por ellos para poder convivir con ellos. Y algún día le vamos a pedir perdón porque nos retiramos de ellos. Todos tenemos a alguien que nos ha lastimado, hablado de nosotros. Pero hermanos, ¿cuántos hablaron de Jesús? Él los perdonó. Uno de ellos fue el ladrón que estaba al lado de la cruz. Al principio, uno de los evangelios dice que los dos ladrones insultaban a Jesús y se burlaban de Él. Pero en otro evangelio dice que uno de los ladrones se arrepintió. ¿Y qué le dijo Jesús? Primero te burlas, ahora te mueres y te vas al infierno. ¿Así le dijo? No. Y muchas veces nosotros no queremos ver a nadie, a esas personas que no nos caen bien, y dijimos, ni verlas. Hermanos, ese es un pecado. ¿Por qué? Porque yo sí soy cristiano y esa persona no es. No estamos diciendo que aprobamos sus pecados, sino que vamos a ellos para que sean salvos y no estamos siendo para ellos un estorbo. Paciencia. Dios está tardando en darnos nuestro merecido porque Él nos da oportunidad de salvarnos. La paciencia no es para decir, mira, he hecho esto malo y no ha pasado nada malo, entonces quiere decir que estoy bien. No. Si estás haciendo malo y no te ha pasado nada es porque Dios quiere que te arrepientas. Por eso está tardándose. Va a llegar un día en que ya no va a haber espera. Bueno, dice aquí también su benignidad, no su longanimidad, en el verso 4, longanimidad. Es, hermano, algo muy grande que Dios tiene para tratarnos bien, aunque nosotros lo tratemos mal. Eso es enseñanza. Dios quiere que así seamos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Todas tres cosas que son benignidad, paciencia y longanimidad, ¿saben para qué son? Para guiarnos al arrepentimiento. Entonces yo tengo que arrepentirme. Tal vez un pastor quisiera decirle a todos de que se arrepientan, pero esa es una situación muy difícil. Mejor que el Espíritu Santo le diga a cada quien a su corazón de que arrepentirse. Porque tiene que decir, Dios a través de su palabra me dijo que me arrepienta y yo voy a dejar de hacerlo. Si yo hablo acerca del perdón, pues pueden pensar, eso piensa el pastor. No, eso piensa Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene que atender que todo lo que está haciendo Dios es para guiarnos al arrepentimiento. ¿Pero qué hace el hombre? El hombre es el que endurece su corazón, no se arrepiente. El hombre es el que dice, le estoy no hablando, está hablando la palabra y no me le hacen así. No mueven nada. Y saliendo de aquí, se van a su casa y siguen portándose igual. Eso es dureza de corazón. Cuando yo acabo de escuchar que debo llegar a la casa y si me faltara amor para mi esposo, mi esposa, según sea el caso, yo escuché un mensaje de eso. Yo llego y con un corazón blandito voy y me acerco y amo a mi cónyuge. No, hermanos.
No olvidemos que Dios para eso está hablando. Está hablando para que nosotros no hagamos duro el corazón. Sin embargo, uno decide. Y de ahí un mensaje muy sencillo. Dios no endurece el corazón como el caso de Faraón. Faraón era ahora sí que hacía lo malo y se gozaba con los que hacían lo malo. Él era sincero. Decía, mátenlos. Él no era hipócrita. Pero aquí vemos que lo que Dios quiere es que no endurezcamos el corazón, pero nos descubre, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué atesoras? ¿Qué estás llenando? Dice, atesoras para ti mismo ira, para la ira, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué estás atesorando? Ira. ¿No quieres arrepentirte? No te arrepientas. No, síguele, no pasa nada. Pero cuando llegues a la presencia de Dios, tu tesoro va a ser ira de Dios. Por eso dice la Biblia que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y la respuesta que van a oír, dice en Mateo capítulo 7, últimos versículos, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Quiere decir que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el tiempo de arrepentimiento es hoy. Dejemos que Dios rompa este corazón endurecido, esta conciencia cauterizada, donde ya escuchamos los mensajes y podemos decir, no me gustó, ya me voy. Y dejen decirles por favor una cosa, muchos han dejado de venir o algunos han dejado de venir a la congregación porque se habló con ellos acerca de lo que estaba pasando. Y les explicamos y dijeron, no vuelvo. Porque hablamos de pecados y hablamos de arrepentimiento. Pero dije, no, mejor nos vamos. Quiero que terminemos solamente leyendo Lucas 18, 9 al 14. No voy a explicarlo, pero este es el ejemplo de lo que Jesús quiere. En Lucas capítulo 18 está escrito una parábola del fariseo y el publicano. Y el fariseo representa a todos los que se creen santos y merecedores de la gracia y salvación de Dios por su comportamiento. Dice el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, todos somos pecadores. Todos debemos ser humildes y reconocer que Dios es el que hará el justo juicio y verdadero para salvación o para condenación de cada uno. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida para llegar a la eternidad. Solo por gracia, con arrepentimiento y fe en Jesús, seremos salvos.
Entonces, debemos orar para que más personas sean salvas, compartiéndole las buenas noticias de Jesús. Y hermanos, todos somos diferentes. Unos súper inteligentes, rápido captan, y otros más despacio. Pues unos y otros tenemos que aprender a tenernos paciencia y calma, y respetarnos unos a otros y orar unos por otros, para que tanto uno como el otro traiga personas a Cristo según lo que haya recibido el Señor. Al que más se le dio, más Él va a exigir. Si tú tienes más cerebro, tienes más corazón, tienes más dinero, tienes más posibilidades, Dios te va a pedir más. Pero si tú tienes solamente unas pocas cosas, a lo mejor tu mente es más calmada, Dios te va a pedir menos, pero te va a pedir. Entonces, hermanos, Dios no se equivoca al juzgar, y nosotros sí. Y cuando vean algo así, extraño, oremos al Señor para que de manera humilde nos acerquemos a quien pensamos que se está alejando de Dios, para que se acerque. Porque puede ser que esté lejos de Dios de manera hipócrita, asistiendo al culto, pero su corazón lejos de Él. O puede ser una persona perversa, que necesitamos hablarle de la salvación, que Dios lo ama a Él, a su pecado no, para que Él entre a la salvación. ¿Sí está claro? De cualquier manera tenemos que ser humildes y no juzgar así nomás a los que están pasando por apuros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ser hijos tuyos, sinceros, verdaderos, pacientes, amables, con aquellos que no te conocen y están pecando, para hablarles de la salvación en Cristo, y también pacientes y amables con aquellos que dicen conocerte y aún no se arrepienten. Padre, ayúdanos a todos a vivir escuchando tu palabra y síguenos guiando al arrepentimiento de las cosas particulares que cada uno necesita para tu gloria, para que cada vez que crezcamos en obediencia y en santidad, más personas se entreguen a ti y que no se retiren de ti. Te damos gracias, Dios, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.